Sin dudas es una de las noticias del día, pero fundamentalmente una de las polémicas de esta jornada y que tiene que ver con una decisión judicial de liberar a presos durante esta pandemia del COVID-19. Hizo referencia al presidente Alberto Fernández y lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Hace unas horas nada más habló y mostró su postura. En un hilo de tweets dijo: es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados. Así arrancaba este hilo de tweets que continuaba de esta forma: la Argentina, como todo el mundo, enfrenta una pandemia de enormes proporciones. El riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana, por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad. Así arrancaba la cadena de tweets el presidente Alberto Fernández, haciendo referencia, por supuesto, a esta decisión judicial de liberar condenados. Vamos a seguir compartiendo algunas opiniones vertidas en redes sociales de principales integrantes de la política en la Argentina. De arranque decía que nos gusta llevar a cabo la responsabilidad de informar en un tiempo, en una era donde las informaciones hay que tamizarlas, hay que filtrarlas, hay que chequearlas más de lo habitual, y en un contexto específico donde todo tiene su auge, todo tiene su explosión, su ebullición. Más allá entonces de sumar opiniones propias, está claro que esta situación en las cárceles, en lo que sucede desde las cárceles, generan dos grandes preocupaciones. Por un lado, esa sensación de injusticia que tienen los familiares de las víctimas, por entender, con su lógica absolutamente atendible, que esto es más libertad que una prisión domiciliaria, y por otro lado, la dificultad que significa seguir a aquellos que abandonan cárceles y llegan a la prisión domiciliaria. Aquí está Lucía Isikoff, como para empezar a seguir aclarando, para empezar a darle más información, más números, más detalle incluso de lo que ha sucedido en las últimas horas desde la política nacional, Lucía. Bueno, Ariel, sí, un tema complejo, un tema que desató sin dudas la polémica. Lo importante primero, repasando lo que decía Alberto Fernández en su Twitter, decía: se intenta instalar que en la Argentina hay un plan para liberar presos. ¿Desde dónde se intenta instalar? ¿Quién lo intenta instalar? En los últimos días y sobre todo hoy escuchamos a diferentes referentes de la oposición, algunos muy extremos, el caso que circuló por todos lados de Felicitas Becar Varela, una senadora de Juntos por el Cambio, que dijo que acá había un plan para formar patrullas con los presos que salen de la cárcel y para amenazar a jueces y expropiar el capital. Una senadora, no es la posición mayoritaria de la oposición, por supuesto. Está claro, y menos mal. Menos mal, pero no deja de ser una senadora que, bueno, tiene una representación, ¿no?, popular. Y, bueno, también se expresó Pichetto, se expresó Bullrich en otro tenor. Ahí tenemos otro tuit de Alberto Fernández, que dice: lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como las que vivimos muestran su poco apreciable condición humana, intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida. Sin dudas, un Alberto Fernández que hace referencia a las posiciones, por ejemplo, la de Felicitas Becar Varela y otros referentes, y también, por supuesto, referentes mediáticos, ¿no?, que salieron a instalar este tema. Lo importante es dejar en claro primero la posición del gobierno, que ahí le decía el presidente, pero que además esta es una posición compartida en todo el gobierno, más allá de que, por supuesto, como estamos en una coalición que tiene posiciones divergentes, va a haber matices en opiniones, pero la posición fundamental es que el gobierno es prescindente de este tema. Este tema en la Argentina, y te aclaro en la Argentina porque después vamos a ver lo que pasa en otros países, es un tema del que se debe encargar la justicia. El gobierno, hay referentes del gobierno que pueden emitir opiniones sobre el tema, pero es un tema de la justicia, es un tema que no hay un plan político para liberar presos. Las opiniones ya se han escuchado de todo el arco, desde Alberto Fernández, incluso Sergio Massa, bueno, Sergio Berni, cada uno ha tenido su opinión, pero esto es algo del Poder Judicial. Claro, está bueno lo que marcás porque, por ejemplo, un Sergio Berni que habló muy en contra de que acá nadie va a liberar presos, eso también hay que aclararlo. En todo caso es darles la prisión domiciliaria por una cuestión
situación de que estamos atravesando una pandemia y hay hacinamiento en las cárceles. Sí. Pero la domiciliaria a los presos, Bernie dijo, yo me opongo. Sergio Massa, Bernie con su personalidad, ¿no? Que suele hablar más contundentemente de estas cuestiones. Después un Sergio Massa que este es un tema que está en la agenda del Frente Renovador hace muchísimo tiempo. Un tema que interpela al propio Sergio Massa y que es lógico que un Sergio Massa salga por ahí de un modo más contundente a hablar de estos temas que otros sectores del gobierno. A mí me parece que es algo lógico que estas tensiones hacia adentro del gobierno puedan existir, puedan coexistir, pero lo importante y lo que marca la decisión del gobierno respecto a este tema, o la posición, mejor dicho, del gobierno respecto a este tema, es lo que dice Alberto Fernández, que no es un tema que le competa al poder político, esto es del poder judicial. Después vas a repasar lo que sucede en otros países, en todo el mundo, países con distintos colores políticos, lo cual es interesante afirmar. Y quizás pueda soltar allí alguna reflexión, a ver si coincidís, porque es obvio que esto nos lleva a la gran cantidad, la mayor atención por estas horas, y es lo mismo que sucede en otros países sin tanta atención, pero tengo alguna idea.